Capítulo 2. Qué estúpidos eran estos hombres, pensó la emperatriz. Hacía ya una semana desde que aquella niebla baja y oprimente cubriera la nación. Que Atlántida se veía dominada por una misteriosa escasez de energía. No se movía nada operado por energía solar o nuclear, ni los navíos en el mar, ni los vehículos sobre la tierra, ni las aeronaves. Todas las comunicaciones rápidas mediante la vibración de la atmósfera estaban detenidas. La energía eléctrica había llegado a un punto muerto y parecía como si el mismo imperio fuera ya a desmoronarse, incapaz de mantenerse en pie. Y sin embargo, estos hombres, estos estúpidos, seguían discutiendo tonterías, horas y horas, tonterías inconsecuentes además. No solo carentes de toda relación con la crisis actual, sino irrelevantes también con respecto a cualquiera de las amenazas inmediatas, internas o externas con que se enfrentaba la nación dominada por el pánico. En estos momentos la emperatriz llevaba ya muchas horas sentada en el consejo con los nobles y los comunes, y las conversaciones habían sido más abrumadoras de lo habitual. Se agitaba en el trono y su pie golpeaba irritado el suelo. Pasaba ociosamente la vista por la cámara del consejo examinando los muros de mármol blanco y brillante, las columnas de altura impresionante y el techo en forma de cúpula tan elevado que los remates de las columnas se perdían en una penumbra neblinosa. Su mirada pasó después al centro de la amplia cámara, donde había una fuente rematada por la figura de una ninfa, la cual sostenía una antorcha tan brillante que iluminaba todo el recinto. Los ojos de la emperatriz se fijaron después en los 12 nobles, que representaban la aristocracia de las 12 provincias. Apenas oía sus palabras. Sentíase indeciblemente aburrida, su mente vagamente preocupada con la escasez de energía que amenazaba con paralizar la nación. Sin embargo, como siempre, parecía serena y majestática. Sus vestiduras con abundancia se bordaron con de oro. Apenas ocultaban la suave redondez de su seno y los hombros brillantes. Llevaba los cabellos trenzados con perlas y sobre todo su cabeza descansaba la corona de la Atlántida, con 12 puntas, una por cada provincia. Aquel rostro, de belleza fría e indiferente, daba la imprecisión de un carácter impasible. Contra la palidez de su rostro, la boca sensual era una nota brillante de color. La nariz era tal vez un poco demasiado elevada y arrogante, y el porte de la cabeza expresaba con claridad lo muy habitual que le resultaba el mando. Quizá fruncía demasiado el ceño. En torno del cuello llevaba el collar de su padre, pesados eslabones de oro pulido unidos por una gema brillante. Un círculo de fuego en el cálido hueco de la garganta, a pesar de esta joya de poderes energéticos que estimulaba su cuerpo. Se sentía mentalmente agotada. Ahora hablaba uno de los nobles, y la voz era como un zumbido monótono en sus oídos. Por encima de su cabeza miró al poderoso monte Atlas, dormido ahora. A través de aquella pesada niebla que emborronaba la visión, se divisaban puntos rojos en los picos y escarpaduras oscuras. Más abajo, la amplitud azul de la bahía se alzaba y caía con toda suavidad, y los grandes barcos anclados se balanceaban suavemente mientras otros navíos se hundían ocasionalmente bajo las aguas a fin de extraer del fondo del océano los preciosos minerales, cobre, uranio, níquel, cobalto, magnesio, oro, plata y muchas aleaciones extrañas. Volvió ligeramente la cabeza y la ciudad surgió entre su vista con una luz blanca y brillante. Las casas trepaban por la ladera hasta que los grandes muros y columnas y las cúpulas resplandecientes se confundían en un bosque inmenso de piedras centellantes. El ceño de la emperatriz se hizo más profundo. Odiaba a la Mora, la capital. No habían tenido éxito sus ingentes esfuerzos por suprimir la suciedad, las enfermedades, los focos de ruido. Recordó que su padre le dijera en una ocasión: no se puede enseñar cortesía a los asnos, ni limpieza a los cerdos. Así que
A despecho de aquella blancura inmaculada que ofrecía la ciudad a distancia, ella sabía que se extendían callejones innobles y vías fétidas bajo las columnas, las cúpulas y los muros brillantes. Había hecho que se plantaran numerosos árboles en las calles principales, creando parques inmensos, y aquel verdor formaba muchas vividas entre las piedras blancas. Muchos murieron por la contaminación atmosférica y otros se agotaron debido a la negligencia. Y, sobre todo, de la ciudad llegaba un murmullo incesante, un zumbido claro y fuerte que refleja el alma de sus habilidades y subía y bajaba como las mareas cambiantes en el mar. Al volver sus ojos a la cámara del consejo, contempló abstraída un gran mapa, en relieve y en color, sobre un muro de mármol. Veíase en él un poderoso continente. Todo él se denominaba Atlántida, pero tan solo la sección central era la nación de Atlántida en realidad. La poderosa Altrustri al norte y al oeste era un territorio tan vasto como la Atlántida, pero estaba formado por un conjunto de bosques de pinos de enorme amplitud, lagos helados, montañas yermas, precipicios sobrecogedores y grandes extensiones cubiertas por las nieves y los hielos perennes. Todo el borde superior del continente estaba bajo la nieve la mayor parte del año, y en cambio la Atlántida tenía un clima versátil, un frío muy portable al norte, un frío muy soportable al norte, veranos agradables, cálidos y templados en las porciones centrales, y un calor que incitaba a la indolencia en el sur. Precisamente en el sur, en la primera provincia, estaba La Mora, la capital con sus 7 millones de habitantes. Al sur de la Atlántida había un puñado de pequeños principados en las islas: Mantius, Dimtri, Naí, Letus, Antilla y Madura. El emperador Lazar había vigilado su independencia como un león indulgente vigila a sus cachorros. En una ocasión, Lazar había llevado a sus hijas de viaje por todo el continente. Habían visitado las 12 provincias. 7 de ellas eran industriosas, con ciudades florecientes y amplias áreas fértiles. Algunas, decididamente urbanas, presumían de grandes centros industriales. Otras eran más bien agrícolas, con ciudades pequeñas y pueblos escondidos. Había las provincias indolentes e inútiles, que vivían de las demás. Otras 2 estaban un poco pobladas, con densos bosques enmarañados, gargantas rocosas y un suelo pobre que hacía la vida demasiado precaria para una generación blanda en exceso. Por una vasta región que comprendía la mayor parte de 3 provincias, se extendía la jungla y los pantanos interminables. Aquí volvieron a sentarse los monos, mandriles, leones, cocodrilos y elefantes, después de que desaparecieran los dinosaurios, llenando las noches tropicales con sus gritos. Otra provincia era un inmenso desierto gris, completamente vacío a no ser por las criaturas de la arena. La Mora, la capital abarrotada de gentes, sentíase muy superior a todas las demás ciudades. La vida en ella era confusa, alegre y libre. Las otras provincias la llamaban la cloaca de Atlántida, pero para los lamoranos era el centro de la tierra. Aquí florecían los poetas, artistas y filósofos más afamados, los charlatanes más célebres, los científicos más profundos, las cortesanas más honestas. El lujo que reinaba en ella era famoso desde los helados glaciares de Altrustri a las aguas cálidas y tropicales de Letus. Cada año miles de altrustrios se instalaban en el país, casi como la avanzada de una fuerza invasora, atraídos por la riqueza, comodidades y oportunidades de esta nación tan favorecida. La vida no era tan dura y difícil en la Atlántida como en Altrustri, y las leyes de este país más benignas y tolerantes. También de otras tierras acudían a Atlántida el tipo más bajo de inmigrantes: los aventureros, los pobres, los incompetentes, los biológicamente inferiores, ya que hallaban la existencia demasiado dura en su propio país.
Durante los últimos años de su vida, Lazar se había sentido preocupado por aquella corriente constante de sangre emponzoñada que se le metía por las fronteras. Había abogado por unas leyes de inmigración más rígidas que cribaran a los que solicitaran la admisión, pero los fabricantes influyentes, ansiosos de nuevos mercados, protestaron con éxito contra esta rigidez. Los atlantes exigían una escala de salarios altos y los beneficios apenas pasaban de 200%. Lazar había hablado con Salustra sobre sus propuestas de reforma meses antes de su muerte, pero ella jamás había logrado reunir los votos suficientes para que el Consejo aprobara tales medidas. Salustra había estado pensando en muchas cosas, todas muy remotas al noble cónsul Lustri de la 8ª provincia y a lo que él decía ahora. Al fin clavó en él los ojos con una curiosidad helada. Lustri era un joven notablemente hermoso de la más pura aristocracia, muy famoso en la vida licenciosa de la ciudad. Tenía gran encanto, una sonrisa magnética. Sus riquezas eran tan incalculables como su libertinaje. Decían los rumores que era el amante de la emperatriz. Pero, si era así, ella ya se había cansado de su repertorio, bastante limitado. El intelecto notable de Salustra exigía un espíritu semejante al suyo. Lustri era un delicioso compañero de juego, un amante encantador, una compañía estimulante, pero jamás podría romper el muro tras el cual sufría Salustra el aislamiento de los grandes. Captó ella ahora algunas palabras que pronunciaba Lustri. Este se hallaba de pie ante el trono de la emperatriz, los ojos oscuros clavados en ella con sereno descaro. Tanto los representantes de los nobles como los de los comunes le miraban con envidia. La emperatriz, pensaban, no podía negarle nada. Lustri representaba a los elementos más disolutos de la 8ª provincia, siempre turbulenta, cuyo índice de criminalidad era superior al de todas las demás provincias juntas. Cada una de ellas tenía sus propias leyes locales, sometidas tan solo a los estatutos nacionales. Poseía autoridad para cobrar impuestos destinados al Tesoro Nacional y provenía al ejército de una determinada cuota de hombres. Había 2 grandes ciudades en el estado de Lustri, y ni la Policía Nacional ni la local eran capaces de mantener con efectividad el orden, ya que los pobres estaban prácticamente siempre en estado de revuelta. Debido a la corrupción tan general de los oficiales públicos, los impuestos se cobraban con frecuencia solo por la fuerza, y la rebelión, motivada por la pobreza, amenazaba constantemente con estallar. El dinero de los impuestos desaparecía de modo ilegal, sin llegar a los proyectos oficiales ilegítimos. Las carreteras estaban urgentemente necesitadas de reparaciones. Había miles de ociosos y parados en las ciudades, y las amplias regiones agrícolas yacían descuidadas. La aristocracia disoluta hallaba imposible el pago de los impuestos con destino al Tesoro Nacional. Estos eran los que había inducido a Lustri, como su representante, para que suplicara a la emperatriz una moratoria de emergencia sobre los impuestos. La 9ª provincia, vecina suya, era industriosa y próspera, y los señores de la 8ª provincia proponían la imposición de mayores impuestos a sus vecinos, más afortunados, a fin de compensar la deficiencia. Lustri argumentaba bien su caso, y sus ojos reidores se fijaban en la emperatriz de modo elocuente, como si ambos compartieran un secreto muy especial. A la vez que sonreía, le pintaba un cuadro patético de la miseria económica de su 8ª provincia. Sus palabras suplicaban abiertamente un poco más de tiempo, comprensión para los problemas que les afectaban y una imposición extraordinaria, aunque solo temporal, naturalmente, sobre la 9ª provincia. Mientras tanto, sus ojos enviaban aún otro mensaje más a aquella mujer hermosa, recordándole las horas en las que habían tenido
La había tenido abrazada contra su pecho y sentido el latir acelerado de su corazón. Él no había olvidado el perfume de sus cabellos y la suavidad de sus labios, y así se lo manifestaba con la mirada. Estaba seguro de que también Salustra lo recordaría. Mientras hablaba, un hombre de la asamblea se había levantado con gran indignación, aunque sus camaradas trataban de retenerle por la fuerza. Era un hombre alto y delgado de mediana edad, y sus ojos azules destacaban pálidos en aquel rostro profundamente tostado por el sol. Era el representante de los comunes de la 9ª provincia. Sin perderse ningún detalle del drama, la emperatriz alzó la mano y Lustri se detuvo. Salustra había actuado con frialdad, pero con amabilidad también. Como si no hubiera visto al representante de los comunes, hizo una señal al noble Gatus de la 9ª provincia y pariente de Lustri. Y éste se adelantó ansiosamente, arrodillándose, agradecido e inclinándose hasta tocar la sandalia dorada de Salustra con la frente. Mi señor Gatus, has oído la súplica de tu colega Lustri, dijo ella. ¿Qué sugieres al respecto? ¿Es ese en realidad tu deseo y el deseo de tu pueblo? Gatus la miró intensamente, pero el rostro de la emperatriz era inescrutable. Lustri sonrió para sí una sonrisa triunfante y confiada. Trató de captar la atención de la emperatriz para intercambiar una mirada de complicidad y aprecio, pero ella no miraba en su dirección. Gatus vaciló por un instante, perplejo al parecer, luego se inclinó asintiendo. Inmediatamente, Publius, el representante de los comunes de la 9ª provincia, consiguió librarse de sus camaradas y, con un grito de rabia, se abalanzó hasta el trono de la emperatriz. Sus ojos brillaban con justo desprecio al mirar a Gatus y Lustri, cuya sonrisa se había difuminado. Muy graciosa majestad, protesto ante este robo abusivo contra mi pueblo, gritó. Trabajamos demasiado para ser objeto de una conspiración semejante por parte de los nobles. Salustra miró a este hombre con sorpresa. Varios nobles se adelantaron para unirse a Lustri y a Gatus, y, como sus compañeros de la nobleza, se llevaron la mano a la espada de ceremonia que portaban, dispuestos a vengar aquella afrenta estúpida contra su emperatriz. Esta les hizo señas de que se retiraran con un ademán lánguido, dejando tan solo a Lustri y a Gatus y al representante de los comunes al pie del trono. A este se dirigió en primer lugar. Publius, adelante y dime por qué no debería imponer esos impuestos a tu pueblo, mucho más próspero. Lustri, con confianza suprema, jugueteaba con el puño enjollado de su espada. Gatus, sonriendo con inquietud, movía nervioso los pies como si siguiera el diseño de los cuadros de mármol del suelo. Publius extendió las manos con gesto apasionado. Su voz surgió llena de ira injustificada. Qué injusto sería, y había repugnancia en su voz, que los industriosos pagaran las cuentas de los indolentes. ¿Con qué propósito entonces habría de agotarse el hombre en el trabajo? La emperatriz seguía sentada y en silencio, la mirada clavada en el suelo. No miraba ni a Lustri ni a Publius. De pronto golpeó el brazo del trono con la palma de la mano y sus ojos relampaguearon. Deniego la petición del señor Lustri, dijo con voz clara. Un murmullo ahogado, con viento huracanado, recorrió la asamblea. Los nobles se miraron con asombro y con gesto de rabia que antes disimulara el temor. Se volvieron hacia Lustri, que, desconcertado, miraba a la emperatriz con ojos desorbitados y llenos de incredulidad. Temblaba ahora visiblemente y con gotas de sudor había aparecido en su frente. Extendió una mano temblorosa con gesto claramente suplicante. Ella la observaba con ojos velados, y en su boca se marcaba un gesto de desdén. Pero, graciosa majestad, empezó Lustri con voz ahogada, que apenas era más que un susurro. Yo te imploraría que lo meditaras con más detenimiento. Debe haber un error. La mano de la emperatriz se dirigió lentamente a la garganta
y sus finos dedos acariciaron la gema. Luego le lanzó una mirada que les redujo a la comprensión del abismo que se abría entre ellos. Ya he meditado, dijo en tono desapasionado, y no comprendo por qué la industria y la prosperidad han de ser castigadas por los inferiores y los criminales. Eso es todo. Lustri pareció dominado por el pánico. ¿Eso es todo?, repitió humedeciéndose los labios. La emperatriz inclinó fríamente la cabeza. Con el rostro blanco como la nieve, Lustri se inclinó y se retiró a un banco en el que un grupo de nobles trataron rápidamente de apartarse de él lo más posible, como si Lustri no hubiera existido siquiera. Salustra tomó ahora un rollo de pergamino que tenía en el regazo y lo leyó frunciendo visiblemente el ceño. Y ahora el resto, dijo rápidamente. Gatus y tú, Publius, os damos permiso para que la construcción de una carretera provincial que se une a la nacional. Dictaminaréis los impuestos que sean suficientes para dicho proyecto. Los fondos nacionales que se os concedan serán el 10% de lo recogido en la localidad. Continuaron los asuntos rutinarios del día. La mente de Salustra examinó diversas proposiciones, escuchó al consejo de algunos y tomó su decisión. El juicio de la emperatriz era definitivo, y así terminaron las cuestiones triviales de la jornada. Durante 10 años había gobernado Atlántida y, a lo largo de todo ese tiempo, había hecho cuanto estuviera en su mano por rechazar una marea inevitable. Siendo una observadora muy aguda, sabía que la hora de las grandes decisiones se aproximaba rápidamente para su país. Allá en el fondo de su mente tenía siempre presentes a los bárbaros indómitos del norte. Como cualquier estudiante de historia, sabía muy bien que cuando una nación empieza a Atlántida la obedecía, pero no la amaba. En ella no había lugar para el sentimentalismo. Sabía, como había sabido su padre, que los hombres respetaban la mano que sostiene el látigo alzado y que juzgan debilidad la amabilidad del soberano. Sabía que en las primeras etapas de toda civilización, los hombres son sencillos y dignos de confianza, que las naciones surgen de las semillas de otra civilización más antigua y luego crecen, se desarrollan vigorosos, viriles y supersticiosos, y que al fin se integran en el organismo decadente que les diera vida. Todos la llamaban, con fingimiento y burla, la reina virgen. Ella era el símbolo del florecimiento final de una civilización moribunda. Para sus súbditos era la personificación de Atlántida. Murmuraban sobre sus amantes, bromeaban su elección constante de los más jóvenes y fuertes para ese papel. En ese aspecto intelectual, científicos, filósofos, poetas y artistas la encontraban siempre amistosa y generosa. La verdadera valía se reconocía siempre en el país, aunque Salustra sabía muy bien que cuando más brilla la llama del genio, más pronto se consume. Vale más un día de vida radiante que un siglo de oscuridad, murmuraba ella con frecuencia. Y con frecuencia también se repetía las palabras cínicas de su padre el emperador: pensar es empezar a morir. En un intento por retrasar la decadencia del país, había ofrecido premios a los atlantes de inteligencia y valor reconocidos para que aumentaran el número de sus hijos, ya que una de las razones por las que Atlántida decaía era que hombres y mujeres de la clase superior practicaban un control de natalidad casi total. Resultaba tan sencillo esterilizar al varón o a la hembra con unas inyecciones anticonceptivas de plena efectividad para 6 meses, que sólo los pobres e inferiores, con la esperanza de dar un poco de excitación a su vida, producían hijos con exceso al índice de mortalidad entre los de su clase. Había otro incentivo también para ellos. Así podían acudir al Tesoro Nacional y lograr fondos adicionales de la beneficencia. La misma sensibilidad de los superiores conspiraba a apresurar su fin. Como temían no poder aislar adecuadamente a sus hijos de una sociedad turbulenta y desenfrenada, se negaban a tenerlos.
Salustra había intentado persuadir a los ignorantes y supersticiosos para que practicaran el control de natalidad, pero los grupos religiosos dirigidos por los sacerdotes protestaban en alta voz, y los ignorantes y supersticiosos protestaban con ellos. ¿Qué derecho tenía una soberana temporal para ordenarles que renunciaran a su derecho divino de aumentar una prole débil, mentalmente tarada, dependiente de los demás para su subsistencia y con instintos criminales? Salustra había pensado en pedir ayuda a sus archienemigos, los miembros del sacerdocio, a fin de aumentar el índice de natalidad entre las clases superiores, amenazándoles con tormentos futuros e indecibles si practicaban el control de natalidad. Por irónico que parezca, solo los ignorantes e indeseables escuchaban tales absurdos. Al fin dio con un plan con el que castigar a los extranjeros, los pobres, los incompetentes e inferiores por el delito de producir un número incontrolable de hijos. Les privó de los fondos de la beneficencia, prohibió también el matrimonio entre los enfermos, los incapaces y los biológicamente inferiores. Abogó por la relación sexual entre hombres solteros de probada superioridad y mujeres de su elección, que luego entregarían los hijos a la protección del Estado. La ilegitimidad no era una vergüenza. Los sacerdotes, las gentes piadosas y virtuosas se sintieron ultrajadas, pero Salustra los reprimió con mano firme. Estos niños son del Estado, dijo. Atlántida es su padre y su madre. Sus enemigos se burlaban de ella abiertamente. Si tanto abogaba en favor de hijos excepcionales, ¿por qué entonces ella, la flor de Atlántida, no daba buen ejemplo? La crema de la juventud patriótica estaría más que dispuesta a cooperar con ella por el bien público. Salustra nada hizo por acallar aquellas burlas groseras. Se complacía en tener enemigos, calculando la efectividad de sus leyes por la oposición de ciertos sectores. Los señores de la industria, los indolentes, los que vivían de la beneficencia y las clases criminales. En ocasiones, epigramas obscenos aparecían pintados en los muros de su palacio. De boca en boca corrían relatos de sus noches de amor, animados por un sacerdocio malévolo, pero la mayoría silenciosa confiaba en su inteligencia fría. Tenía pocos amigos, y estos afirmaban con valentía la fe en su virginidad, como si quisieran distinguirla de las mujeres corrientes. Esta ingenuidad la enojaba y la divertía a la vez. Comprendía con demasiada claridad que ellos, equivocadamente, trataban de realizar en ella los sentimientos ideales de sus propias fantasías juveniles. Los hombres sabios e inteligentes eran casi infantiles en asuntos sexuales. Solo los cínicos se emancipaban por completo de las convenciones. El cinismo es la presunción de la juventud, la afectación de la madurez y la bebida amarga de la